e integrales de superficie o integrales sobre superficies. Así que vamos a trabajar con eso. Recording in progress. Esta clase corresponde al trabajo práctico número 10 de cálculo 2 y matemática 2. Y lo que vamos a ver es el tema de campos vectoriales. Vamos a trabajar con operadores vectoriales, gradiente, función potencial, y vamos a introducir el tema de integrales de funciones escalares y funciones vectoriales sobre superficies. Bien, para el caso de un campo vectorial, ¿a qué denominamos campo vectorial? A una función que está definida en un conjunto de R a la M en R a la N. ¿Qué significa? Que en el dominio vamos a tener un vector de M componentes y la imagen que le asigna la función también será un vector de N componentes, ¿sí? Entonces, a esto denominamos campo vectorial. Nosotros hemos estado trabajando con campos escalares que tenían la particularidad de ser una aplicación de R a la M en R, es decir, tenemos en un campo escalar, tenemos un vector en el dominio y un número real en la imagen. Luego trabajamos con las funciones vectoriales de variable real que tienen un escalar en el dominio que le asigna un vector de n componentes en la imagen. Y el caso más general, los campos vectoriales que tienen vector en el dominio y vector en la imagen. Bien, en el caso de la representación gráfica, nosotros podemos representar gráficamente hasta el caso de que tengamos un vector de 3 componentes en la imagen. Hasta ahí podemos visualizar. Y el caso sería cuando tenemos una aplicación en R cuadrado, vamos a tener un campo de vectores en el plano, ¿sí? Si fuera una aplicación de NR cubo, vamos a tener un campo de vectores en el espacio, ¿sí? Y si tenemos R a la N en la imagen, bueno, trabajamos analíticamente, ¿sí? No podemos representarlo gráficamente. Entonces acá tenemos en pantalla 3 ejemplos de campos vectoriales, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el campo, el primer ejemplo que se encuentra en la pantalla a la izquierda, es un campo definido como f de xy igual a 1 en y más 1 en j, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Como definición de función sería una aplicación que va de r cuadrado en r cuadrado. ¿Por qué? Porque en el dominio tenemos 2 componentes, un vector de 2 componentes, y la imagen será un vector de 2 componentes, ¿sí? Y la representación gráfica está hecha en el plano, ¿sí? Con un mapa de vectores. Cada uno de estos vectores es el vector asignado a cada punto del plano xy, ¿sí? Por esta función, ¿sí? Fíjense que en cada punto del plano voy a tener un vector con módulo, dirección y sentido aplicado o definido por esta función. El ejemplo del centro de la pantalla también es una aplicación de R cuadrado en R cuadrado y está definida como f de xy igual a x en y más 1 en j. Fíjense que ahora ya tenemos una variable x en la definición, a diferencia del primero que eran valores constantes, con lo cual va a ir variando el módulo de ese vector y también su orientación, ¿sí? Entonces acá la representación del campo vectorial también vemos en este mapa de vectores, ¿sí? Cada uno de estos vectores sería un vector que asigna esta función al punto del plano, ¿sí? De coordenadas x, y. El ejemplo de la derecha es otro campo vectorial de r cuadrado en r cuadrado, ¿sí? Cuyas componentes son x en y más y en j, ¿sí? Y acá también vamos a tener para cada punto del plano un vector con módulo, dirección y sentido. El punto de aplicación es el punto de coordenadas x, y donde estamos analizando. Y ese sería el mapa de vectores que representa gráficamente ese campo. ¿Cómo se obtuvieron estos gráficos?
¿sí? Acá en la parte inferior está la sintaxis. Si ustedes quieren representarlo, lo pueden. Este gráfico se obtuvo con el software Wolfram Alpha, que lo pueden trabajar en su versión online, ¿sí? Y acá está la sintaxis en la parte inferior para obtener este gráfico de vectores, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con campos vectoriales, ¿sí? Vamos a analizar, vamos a trabajar con estas funciones, ¿sí? Tanto en R cuadrado como en R cubo, ¿sí? Bien. También acá en la parte superior a la derecha, en la pantalla, hay un enlace a un libro, ¿sí? Donde tienen un capítulo interesante sobre cálculo vectorial, además de la bibliografía que está disponible en el aula virtual sobre este tema. Bien. Para el caso de aplicaciones en R cubo, como decíamos, ya vamos a tener un mapa de vectores en el espacio, ¿sí? Vamos a tener vectores en el espacio, y acá tenemos un ejemplo, la función f de x y z, de componentes x en y más y en j más z en k, ¿sí? Representamos y obtenemos esto que vemos en la parte izquierda de la pantalla, ¿sí? Ya vemos un conjunto de vectores en R cubo. A la derecha otro ejemplo, con otra función, ¿sí? De componentes y en y, más z menos 1 en j, más x al cuadrado en k. También una aplicación que va de R cubo en R cubo, ¿sí? R cubo porque para cada valor del vector del dominio de componentes x y z, esta definición de función le hace corresponder un vector de 3 componentes como imagen, ¿sí? Por eso decimos que es una aplicación de R cubo en R cubo. Y aquí tenemos la representación gráfica, entonces fíjense el comportamiento de los vectores de uno y otro ejemplo, ¿sí? Entonces, estos sirven para describir fenómenos físicos, para mecánica de los fluidos, ¿sí? A partir de ahora ustedes van a ver bastante, ya han visto en la carrera ejemplos de este tipo de funciones, y los campos vectoriales se utilizan para describir fenómenos físicos. Bien, y acá en la parte inferior está la sintaxis también para el Wolfram, para obtener esta representación gráfica ya con vectores en el espacio. Bien, en cuanto a los operadores vectoriales, nosotros vamos a trabajar con el operador vectorial Nabla, que ustedes vieron en la teoría. El operador Nabla es un operador de derivadas parciales, ¿sí? Es un vector que tiene por componente las derivadas parciales respecto de cada una de las variables, ¿sí? Entonces, el operador Nabla, al ser un vector, nosotros podemos aplicarlo vectorialmente o escalarmente sobre otro vector, que son las funciones vectoriales en este caso. Cuando aplicamos el vector sobre una función escalar, sobre un campo escalar, ¿sí? El producto de un escalar por un vector da como el resultado un vector. Por lo tanto, ese es el caso que ya estuvimos analizando, que es el cálculo del gradiente de una función escalar, que resulta de aplicar este operador a una función escalar o a un campo escalar. En el caso de las funciones vectoriales, que es lo que nos vamos a ocupar ahora, el operador Nabla, si nosotros lo aplicamos en forma escalar, es decir, como un producto escalar entre dos vectores, el resultado es un escalar, ¿sí? Producto escalar de vectores da como resultado un escalar. Por lo tanto, cuando realizamos el producto, por ejemplo, sobre un campo vectorial del operador Nabla escalarmente, ¿sí? Entonces multiplico el vector de operador de derivadas parciales por el campo escalar, ¿sí? El campo vectorial, perdón, el resultado va a ser un escalar cuyo cada término va a ser las derivadas parciales de las componentes del campo respecto de las variables, ¿sí? En este caso X y Z.
¿sí? Recuerden que un producto escalar da como resultado un escalar. Entonces, este escalar en el caso del operador Nabla recibe el nombre de divergencia del campo vectorial, ¿sí? Entonces, la divergencia del campo vectorial es una magnitud escalar que está asociada a un campo vectorial y se obtiene como resultado de aplicación del operador de derivadas parciales, operador Nabla. Nabla es el nombre de esta letra griega, aplicado escalarmente sobre el campo. El resultado de la divergencia, cuando la evaluamos en un punto, ¿sí?, es la magnitud de la razón de cambio del campo por unidad de volumen. La divergencia me da como resultado la razón de cambio del campo vectorial por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, la divergencia se utiliza justamente para analizar el comportamiento del campo, si está en expansión o en compresión, cuando nosotros lo confinamos en un determinado volumen, ¿sí? Después vamos a ver también en el caso de los teoremas integrales. En este caso, para el ejemplo que estamos presentando acá de la función x menos iz en y, z en j y 3 menos 2i en k, la divergencia nos dio un valor constante, ¿sí? Es decir, la razón de cambio por unidad de volumen de este campo es constante y es positiva, ¿sí? Si es positiva, significa que el campo se está expandiendo, y si es negativa, significa que el campo está en compresión o disminuyendo su razón de cambio por unidad de volumen, y si es nula, significa que no se expande ni se contrae. La razón de cambio es cero. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si puede repetir, usted decía la divergencia del campo vectorial es la razón de cambio y ahí me perdí. Es la razón de cambio, fíjate que estamos analizando la derivada parcial de la componente en x respecto a x. La derivada parcial de la componente en y del campo respecto de y, que son estos términos que tengo acá, ¿sí? Derivada de la componente en x del campo respecto a la variable x. Derivada de la componente en y del campo respecto a la variable y. Derivada de la componente en z del campo respecto de la variable z. Entonces, esta sumatoria me da como resultado un escalar, ¿no? Puede ser una función o puede ser una constante, como es este caso, ¿sí? ¿Qué significa ese valor escalar? Representa cómo está cambiando el campo por unidad de volumen, ¿sí? O sea, si crece, si decrece o si se mantiene constante, ¿sí? Por unidad de volumen. Entonces, ¿qué pasa? Esto podría ser, si el campo en este caso fuera de fuerzas, esto sería, por ejemplo, kilonewton sobre metro cúbico, podría llegar a ser la unidad. Ahí las unidades van a depender de qué significa el campo. ¿Está? Entonces, después, si uno lo analiza en un determinado volumen, va a obtener el resultado de cuánto se expandió o cuánto se contrajo, y si el resultado fuese nulo en ese determinado volumen, entonces significa que la razón de cambio es nula y el campo no se expande ni se contrae. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. Entonces, la divergencia, lo importante acordarse acá es, la divergencia es una magnitud escalar que está asociada a un campo vectorial. ¿Y de qué nos habla o qué información nos da? Nos da información acerca de la razón de cambio por unidad de volumen, ¿sí? Para los que están haciendo física 2, ustedes vieron cuando estudian campos magnéticos, vieron el comportamiento de fuente y sumidero del campo, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿Cuándo hablamos de comportamiento de fuente y cuándo hablamos del comportamiento de sumidero? A ver si alguien se acuerda o puede comentar. Habrán visto eso ya. El comportamiento de fuente, cuando estudian campos magnéticos, se ve cuando las líneas del campo se alejan, ¿sí? Eso es fuente, ¿sí? Y eso sería una divergencia positiva. Y cuando las líneas se acercan al punto,
Eso es un comportamiento de sumidero y eso está asociado a una divergencia negativa. ¿Sí? Entonces, comportamiento de fuente, divergencia positiva, comportamiento de sumidero, fuente, divergencia negativa. Bien. Para el caso del operador Nabla aplicado en forma vectorial, es decir, en forma de producto vectorial o producto cruz sobre el campo, ¿sí? Cuando nosotros realizamos el producto vectorial de dos vectores, el resultado es un vector, ¿sí? En este caso, ese vector recibe el nombre de rotacional o rotor, ¿sí? Rotacional o rotor del campo. El rotacional del campo es otro campo vectorial, que sería este resultado, que obtenemos a partir de aplicar el operador de derivadas parciales, el operador Nabla, en forma de producto vectorial al campo que estamos analizando. ¿Sí? Entonces, ese resultado es otro vector, ¿sí? Que nos da como información cada uno de los vectores una medida de la rotación sobre su propio eje que tiene el campo vectorial. ¿Sí? Entonces, a este campo nuevo asociado se denomina campo de rotores o rotacional del campo vectorial F. ¿Sí? Entonces, el rotacional es un campo vectorial asociado al campo que estamos analizando y resulta de aplicar el operador Nabla en forma de producto cruz al campo vectorial. Bien. Profe, antes que siga, lo anterior me indica cómo gira el campo vectorial sobre su propio eje. Claro, me da una medida sobre el nivel de turbulencias que tiene el campo. ¿Sí? Después ustedes lo van a volver, se van a acordar de esto cuando vean en mecánica de los fluidos, por ejemplo, se habla del flujo laminar o del flujo turbulento, y ahí se utiliza mucho este concepto. Entonces, la turbulencia, justamente, ¿cómo mido la turbulencia en un fluido? ¿Sí? Justamente el rotacional es una medida. Si yo tengo la definición de ese campo, mido el campo de rotores, entonces voy a tener un vector en cada punto y ese vector está asociado al nivel de turbulencia que tiene ese fluido, ¿sí? En el caso de un flujo laminar, ¿sí? Se denomina laminar cuando el rotacional es cero, ¿sí? Cuando no tiene turbulencia, ¿sí? Entonces, cuando hay rotaciones sobre su propio eje, ¿sí? Yo siempre les digo, si ustedes se fijan el cauce del río Paraná, por ejemplo, cuando van a Posada, a la Costanera, miren el cauce del río, fíjense que en la parte del centro, en el canal del río en general, uno ve que la masa de agua se desplaza como toda en forma uniforme, ¿sí? Eso estaría bastante asociado a un flujo laminar. En cambio, más hacia las orillas, ¿sí? Se observan, digamos, los remolinos en el agua. En ese caso estamos en un flujo que no es laminar, sería un flujo turbulento. Ahí el rotacional es distinto de cero, si estuviéramos analizando el campo, ¿sí? Y en el centro el rotacional sería nulo, ¿sí? Si yo suelto ahí un objeto, un barquito de papel, por ejemplo, donde el rotacional es distinto de cero, gira, ¿sí? Empieza a girar, avanza con la velocidad del agua, por ejemplo, pero gira, y en la otra parte no gira. Cuando no gira sobre su propio eje, tendríamos un caso de un flujo laminar. El rotor sería cero. Eso mide el rotor, para eso sirve, ¿sí? Bien. Bueno, hay un caso interesante que es el análisis de la función potencial o analizar casos donde existe la función potencial, cuándo existe, por qué existe y cómo averiguamos
su valor, que es el caso de los campos vectoriales que tienen un rotacional nulo, ¿sí? Entonces, cuando un campo vectorial tiene un rotacional igual a 0, se dice que es un campo irrotacional. Y resulta que si ese campo es irrotacional, cada componente del campo va a ser una diferencial exacta, ¿sí? Entonces, resulta que ese campo va a ser el gradiente de alguna función escalar, que es esa justamente la que nosotros denominamos función potencial. Entonces, ¿cómo averiguamos si existe función potencial? En primer lugar, dado un campo vectorial, lo que tenemos que hacer es averiguar si es irrotacional. Por ejemplo, en esta función que tenemos en pantalla, decimos, bueno, calculamos el rotacional del campo, ¿sí? Producto cruz del operador Nabla por las componentes del campo, ¿sí? Resolvemos este producto cruz y resulta que en este caso nos da como resultado un vector nulo, ¿sí? Es decir, cada componente del vector rotor ahora me da 0. Entonces, esto sería un campo irrotacional. Y si el campo es irrotacional, es conservativo, ¿sí? Acá aparece una primera condición. Campo conservativo. ¿Se acuerdan cuando hicimos las integrales de línea el otro día con los campos? Si el campo fuera de fuerzas y se trata de un campo conservativo, resulta que el trabajo, cuando el campo es conservativo, no depende de la trayectoria, solo depende del punto final y el punto inicial. Es decir, entre los dos puntos que estoy averiguando el trabajo, por ejemplo, de desplazarme sobre ese campo. No depende del camino, ¿sí? ¿Se acuerdan en el trabajo práctico anterior que hacíamos la integral de línea? En ese cubito íbamos por las esquinas o íbamos por la diagonal. Y entonces, si me daba distinto, significa que el campo no es conservativo. Y si me da lo mismo, independientemente del camino, es posible que ese sea un campo conservativo. Entonces, ¿cómo averiguo si es conservativo? Calculo el rotacional. Si el rotacional es 0, entonces es conservativo. Y entonces, ahí aparece este análisis. Si el campo es conservativo, entonces hay una función, que es la función denominada función potencial, ¿sí? De la cual este campo que nosotros estamos analizando es gradiente, ¿sí? Entonces, esa función, acá le denominamos phi, ¿sí? Se llama función potencial del campo. ¿Y qué características tiene? De que si yo le aplico el operador Nabla a esta función, que es un escalar, multiplico el escalar por el operador Nabla, obtengo el campo F. Es decir, este campo es el gradiente de esa función potencial, ¿sí? Entonces, la función potencial es un escalar asociado al campo vectorial, siempre y cuando el campo sea irrotacional, y la relación entre ambos es que este campo irrotacional o campo conservativo es gradiente de esa función potencial. Y bueno, nosotros vamos a utilizar ese concepto justamente para averiguar la función potencial, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Y decimos, bueno, si este campo es el gradiente, entonces estas componentes del campo, ¿sí?, al ser el gradiente de la función, se obtuvieron por aplicar el operador Nabla a la función potencial o a esa función escalar que nosotros estamos tratando de averiguar. Entonces, aplicando ese concepto, decimos, bueno, si el campo es gradiente, entonces cada componente del campo es la derivada parcial de mi función potencial respecto de x, respecto de y, respecto de z. Entonces, si para llegar a estas componentes hicimos las derivadas, para, digamos, retroceder y volver a la función potencial, lo que vamos a hacer es el proceso inverso, que es integrar, ¿sí? Integrar cada componente del campo, ¿sí?, cada componente del campo respecto de las variables de las cuales se derivó para llegar acá. Por lo tanto, integramos la componente en x del campo respecto de x, integramos la componente en y del campo
en la variable y, e integramos la componente z del campo en la variable z. ¿Sí? Y resolvemos cada una de estas integrales. Como les explicaba el ingeniero en la teoría, ¿sí? Al tratarse de una función, un campo escalar, la función potencial es un campo escalar, cuando nosotros integramos en una sola variable, esta constante de integración, porque es una integral indefinida, ¿sí? Es posible que contenga los términos de las demás variables, ¿sí? Por lo tanto, luego reconstruimos la función a partir de los términos que quedan acá. Fíjense, acá nos quedó z por logaritmo de x, nos quedó z por logaritmo de y, y nos quedó la constante 1. Y nos quedó la constante 2, que podría ser tranquilamente también un z por logaritmo de algo, porque al integrar en x, todo lo que tenga z y tenga y va a aparecer dentro de esta constante. Y en la tercera integral me quedó z por el logaritmo de xy más la constante 3. Entonces, ¿cómo armamos la función potencial? Armamos con los términos que son distintos o que no se repiten de cada una de estas. Fíjense, entonces acá tengo z por logaritmo de x más una constante, z por logaritmo de y más otra constante, y acá tengo z por el logaritmo de xy, ¿sí? Finalmente, el único término que viene acá sería el z por el logaritmo de xy, porque el C1 sería z por logaritmo de y, y acá en este C2 sería z por logaritmo de x. Aplicando las propiedades del logaritmo, la suma de los logaritmos equivale al logaritmo del producto, que sería lo que ya me apareció en la tercera integral, ¿sí? Entonces, nuestra función potencial o la función escalar asociada al campo sería z por logaritmo de xy más una constante. ¿Cómo verificamos ese resultado? Volvemos a la definición. Digo, bueno, el campo que nosotros estamos analizando, el campo F, que es este campo, debería ser el gradiente de esta función. Por lo tanto, si calculamos el gradiente de la función potencial, me tiene que coincidir con las componentes del campo. Entonces, esa es la forma que tenemos de verificar la reconstrucción o el armado de la función potencial. Aplicamos el operador Nabla a la función potencial, ¿sí? Derivamos la función respecto de x, derivamos respecto de y, derivamos respecto de z, y resulta que cada una de estas derivadas, ¿sí?, tiene que coincidir con las componentes del campo, ¿sí? Tiene que coincidir con las componentes del campo. ¿Está? Bien. Entonces, si coinciden con las componentes, significa que esta función potencial es la función potencial de este campo vectorial, y si no coinciden, tenemos que revisar nuestro proceso de obtención de la función potencial, porque o puede faltar un término o puede sobrar un término, ¿no? Acá presten atención al tema de las derivadas. Lo digo porque en el parcial hemos tenido bastantes errores en el proceso de derivación. Verifiquen, tengan a mano su tablita de derivadas, ¿sí? Porque estos procesos son sencillos, pero forman parte del desarrollo de un ejercicio, y entonces si uno comete un error acá, después se arrastra en lo que sigue en el procedimiento de cálculo que estemos realizando. ¿Se entiende esto? El ingeniero también les dio un ejemplo de esto, así que es bastante simple. Pero conceptualmente hay que tener en claro eso. ¿Qué es la función potencial? Es un campo escalar asociado a un campo vectorial que tiene la propiedad de ser conservativo. ¿Cómo verifico si un campo es conservativo? Calculando el rotacional del campo, y si este es nulo, entonces existe una función potencial asociada, y esta sería una manera o un camino posible
para encontrar esa función. ¿Estamos? ¿Preguntas? Profe, a mí no me quedó muy claro cómo armar la función potencial después de hallar las integrales. Bien, fíjate que acá obtuvimos z por logaritmo de x, z por logaritmo de y z por el logaritmo de x por y, ¿sí? Si yo tomara todo lo que fuera aparentemente distinto, escribiría z por logaritmo de x, z por logaritmo de y, más z por logaritmo de xy, ¿sí? Tendría como 3 términos, ¿no? Aparentemente. Pero ¿qué pasa? En realidad, este término de la primera integral, z por logaritmo de x más c1, ¿sí? Recuerden que esta constante, como yo integré en x, es posible que en esta constante hayan términos que dependan de z y de y, ¿sí? En la segunda integral, como integré en y, en esta constante C2 podrían haber términos que tengan x y z, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos los términos distintos de cada una, ¿sí? Y resulta que este z por logaritmo de x, en esta constante C1 estaría el z por logaritmo de y en esta constante C2 estaría un z por logaritmo de x, que si yo junto todo me queda z factor común del logaritmo de y más logaritmo de x, y logaritmo de y más logaritmo de x lo puedo escribir como logaritmo de y por x o logaritmo de x por y, que es lo que está en realidad en la tercera integral, ¿sí? Entonces, en realidad, el único término es este de la tercera, que es z por el logaritmo de x por y. Entonces, como procedimiento, lo que hay que hacer es integrar las tres y escribir acá la sumatoria de los términos distintos o los que no se repiten de las tres integrales, ¿sí? Acá el término distinto que no se repite es, en definitiva, es z por logaritmo de x por y, ¿sí? Escribo, armo la función y verifico, ¿sí? Lo interesante de acá es que tenemos la forma de saber si esto está bien o no está bien. Y la forma es esta, es decir, bueno, si esta función es el potencial de este campo, por lo tanto, las derivadas parciales, ¿sí? Es decir, el gradiente de esta función, me tiene que dar las componentes del campo. Entonces, ¿qué hago? Derivo esta función potencial respecto de x, respecto de y verifico que las derivadas estas sean las componentes del campo, ¿sí? Entonces ahí me doy cuenta si hice bien o hice mal, ¿sí? Esta es una forma posible. Si ustedes se fijan en la bibliografía, van a aparecer otros caminos donde directamente hacen solo una integral y después hacen otra reconstrucción. Por ahí nosotros les sugerimos esta de las 3 integrales porque es bastante simple. Integro las 3 variables, hago las 3 integrales y después reconstruyo la función con los términos que son distintos. ¿Está? Perfecto. Diga. En el caso de que me pidan, por ejemplo, esta función potencial y yo hago el producto vectorial y determino que el campo no es conservativo, ¿cómo puedo aclarar como justificación que al no ser conservativo no se puede hallar la función potencial? Correcto, porque no existe función. Perfecto. ¿Está? No existe función potencial cuando el campo no es conservativo, ¿sí? Y la otra cuestión es decir, bueno, ¿y para qué sirve la función potencial? Digo, calculé la función, listo, calculé la función. ¿Y para qué me sirve tener esta función phi asociada al campo f? Y bueno, me serviría, por ejemplo, para lo que estuvimos haciendo en la clase anterior de resolver la integral curvilínea, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio ese del cubito donde partíamos del origen al punto 1, 1 por distintos caminos, si estoy trabajando con un campo conservativo, el trabajo solo va a depender del punto inicial y final. Y entonces digo, el trabajo entre dos puntos va a ser la diferencia de la función potencial evaluada en el punto final menos la función potencial evaluada, ¿sí? En el caso del ejemplo del ejercicio del práctico anterior, donde calculábamos entre el origen y el punto 1, 1, 1, ¿sí? Digo, evalúo phi en 1, 1, 1 menos phi en 0, 0, 0, y ese sería el trabajo entre esos dos puntos, independientemente si fui por la diagonal, si fui por
por los bordes o si fue por cualquier otra curva que pueda unir esos dos puntos. ¿Está? Entonces, la integral de línea solo depende de los puntos y no depende del camino. ¿Y cómo lo evalúo? Sería una forma de no hacer la integral curvilínea y directamente trabajo con la función potencial. ¿Sí? Eso muy asociado a lo que estuvimos haciendo en la clase anterior. ¿Sí? En física hay un montón de aplicaciones. Bien. Para el caso de integrales superficies, vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de integrales sobre superficies. Nosotros ya estuvimos viendo integrales sobre superficies cuando vimos integrales dobles, pero lo que trabajamos hasta el momento tiene que ver con superficies planas o superficies contenidas en un plano. ¿Sí? Ahora vamos a ver también el caso general de resolver una integral sobre una superficie, cualquier superficie, que esté contenida en un plano o que no esté contenida en un plano, que sería una superficie alabeada en el espacio. En ese caso, cuando tenemos esta clase de superficies, vamos a hablar de superficies orientadas, ¿sí? Siempre podemos hablar de superficies orientadas, pero en el caso de las superficies alabeadas, sí o sí vamos a tener que trabajar con la orientación de esa superficie, ¿sí? ¿Y cuál es el elemento que orienta la superficie? Es un vector normal, ¿sí? Entonces, acá vamos a trabajar con el concepto de parametrización de las superficies, ¿sí? Que ustedes lo vieron también en la clase de teoría. ¿Y en qué consiste la parametrización de una superficie? Consiste en escribir el vector posición sobre esa superficie, pero el vector posición ahora, en el caso de una superficie, va a depender de dos parámetros, ¿sí? Es decir, cuando hablamos del concepto de parametrización, cuando parametrizamos en términos de un parámetro, estamos hablando de una curva, que puede ser en el plano o en el espacio, de acuerdo a cómo queda el vector, y cuando parametrizamos en términos de dos parámetros, estamos hablando de una superficie. Entonces, el vector posición de una superficie va a ser un vector, por ejemplo, para una superficie en el espacio, que va a tener tres componentes, si fuera en el espacio, ¿sí? Y va a estar en términos de dos parámetros, ¿sí? Nosotros hasta ahora estuvimos trabajando con poner z en función de x, y, entonces, por ejemplo, el vector posición sobre una superficie en términos de x, y, se podría escribir como está explicado acá, x en y en j, y z de x, y en k. Esto sería el vector posición sobre la superficie. Entonces, este es un vector cuyo extremo está ubicado sobre un punto de la superficie que nosotros estamos analizando. Entonces, a nosotros nos interesan las superficies a los efectos de evaluar funciones sobre esas superficies. ¿Qué tipos de funciones? Y podemos hablar de funciones vectoriales, es decir, de campos vectoriales, ¿sí? Imagínense esta situación que está en el gráfico, que tengo una superficie cualquiera en el espacio, una superficie alabeada definida por una función S, y tenemos un campo de vectores, como los que estuvimos viendo recién, que atraviesa esa superficie, ¿sí?
Y nos interesa evaluar este campo sobre la superficie. ¿Qué es evaluar este campo sobre la superficie? Es contar la cantidad de líneas que atraviesan la superficie. Entonces, a esa cantidad de líneas que atraviesan la superficie se la denomina flujo del campo vectorial, ¿sí? Que sería la cantidad de líneas que atraviesan en forma perpendicular a la superficie, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos la superficie, si acá hacemos una partición de esa superficie en porciones más pequeñas y decimos, bueno, en cada elemento de esta partición hay un vector del campo, y la parte que aporta al flujo del campo, ¿sí? Hablamos de la palabra flujo del campo. Fíjense que cada vector tiene módulo, dirección y sentido, ¿sí? Entonces, lo que aporta al flujo del campo sería solamente la componente que es perpendicular a la superficie en cada punto. ¿Por qué? Porque la que es tangencial no atraviesa la superficie y no aporta al flujo, ¿sí? Entonces, de cada vector de estos nos interesa la componente que es perpendicular a la superficie y esa sería la que aporta al flujo. Entonces, un diferencial de flujo se obtiene como el producto escalar del campo por el vector diferencial de superficie y el flujo total a través de esta superficie sería la sumatoria de todos los elementos diferenciales, que sería sumar todos estos productos escalares en cada uno de los cuadritos de esta partición que está hecha en el gráfico, y esa sumatoria sería el flujo total sobre esa superficie. Vamos a ver cómo se resuelve eso sobre una superficie cualquiera. Entonces, si tomamos, por ejemplo, este elemento de la partición acá, que está resaltado en este gráfico, ¿sí? Que sería un elemento enésimo de la partición que hicimos sobre la superficie, sobre el cual está atravesando esta componente del campo, y le hacemos un zoom, digamos, ampliamos ese elemento, decimos, este vector diferencial S que está representado acá en color violeta, sería un vector representativo del área de este elemento de superficie infinitesimal. Es decir, este vector diferencial S es un vector que tiene como módulo el área de esta partición, ¿sí? El área de la partición es el módulo del vector. La dirección es la de la recta que es perpendicular a la superficie en este punto. Por lo tanto, ese vector se va a reorientar en cada punto. El sentido lo tomamos hacia afuera, saliente a la superficie, y el punto de aplicación sería un punto interior a la enésima partición. Y a su vez decimos, bueno, sobre esta partición está actuando esta línea del campo vectorial F, que también es otro vector que tiene módulo, dirección y sentido, ¿sí? Entonces, el diferencial de flujo sobre este elemento enésimo de la partición, sería el producto escalar del campo por el diferencial S. Diferencial S, vector, es este vector, ¿sí? Entonces, ¿qué es el producto escalar también? Se utiliza el producto escalar para resolver también la proyección de un vector sobre el otro vector. ¿Se acuerdan que el producto escalar se podía calcular? ¿Cómo se calcula el producto escalar a partir del módulo de los vectores? Volvemos a álgebra un ratito. Y a geometría analítica. ¿El producto de los módulos por el coseno? El producto de los módulos por el coseno, correcto. Acá estaría, en el dibujito está el ángulo θ, sería el módulo de F por el módulo del diferencial S por el coseno del ángulo θ, ¿no es cierto? ¿Y qué significa ese resultado? Si yo hago F por módulo de F por módulo diferencial S por el coseno de θ. ¿Cómo se interpreta el resultado del producto escalar? Si yo hago F por coseno de θ, ¿qué estoy haciendo ahí? Ahí dice Gastón, la proyección de un vector sobre el otro. Bien, Gastón, correcto. Si yo hago el producto escalar, estoy haciendo la proyección de un vector sobre el otro, ¿sí?
Es decir, por ejemplo, si miramos acá f en la dirección de diferencial S, estoy sacando la componente del campo de f que va en la dirección del vector diferencial S, que es perpendicular a la superficie, ¿sí? Por eso es el producto escalar, porque ya me proyecta al vector en la dirección que es normal, y ahí estoy contabilizando qué parte del campo aporta al flujo. Al flujo dijimos que es la cantidad de campo vectorial que está atravesando a la superficie perpendicularmente. Porque si yo agregara la descomposición del vector f, que es el verde acá, podría escribirlo en términos de una componente perpendicular a la superficie, alineada con el diferencial S, y una componente tangencial a la superficie, ¿sí? No está dibujado acá para no recargar tanto el gráfico. Bien, entonces, sabemos que el diferencial de flujo es producto escalar del campo por el diferencial de superficie. El diferencial de superficie es un vector en la dirección perpendicular, cuyo módulo es el área de esto que está el cuadriculado rojo ¿sí? Entonces, esa cantidad de superficie sería el módulo de este vector diferencial S, ¿sí? Luego, podemos asociar acá al diferencial S, a su vez, podemos escribir este vector diferencial S, expresarlo como el producto de un versor, podemos decir un versor normal, por el módulo del vector, ¿sí? Cualquier vector se puede escribir como producto entre un vector que le da dirección, un versor unitario, en este caso el normal, por el módulo del vector, ¿sí? El módulo, recuerden, el módulo de esto es el área de esto que está pintado en rojo en el gráfico. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos esto, ¿sí?, en la expresión del diferencial de flujo, nos va a quedar que el diferencial de flujo sería el producto del campo por el versor normal por el módulo del diferencial S, ¿sí? Luego, si a su vez relacionamos este diferencial S, venimos acá, si hacemos el producto escalar del diferencial S vector por el versor K, acá en el gráfico, fíjense, está en la parte inferior, la proyección al plano XY del diferencial S, que está en el espacio de la superficie alabeada, ¿sí? En el plano XY, la proyección de esta superficie sería el diferencial X diferencial Y, que es el diferencial de superficie contenido en el plano. Por lo tanto, si nosotros a su vez multiplicamos este diferencial S por el normal al plano XY, que estaría acá, lo voy a dibujar, este sería el versor K, ¿sí? Este sería el versor K. A su vez, estaríamos contabilizando la cantidad de área que está proyectada en el plano XY, que básicamente es el diferencial X diferencial Y, ¿sí? Es decir, este diferencial X diferencial Y es esto que tenemos acá, que básicamente es la sombra o la proyección de esta superficie que está alabeada en el espacio al plano XY, ¿sí? A su vez, si reemplazamos en este diferencial S vector este concepto de que el vector es el producto del versor que le da dirección por el módulo, volvemos a utilizar esta igualdad, la volvemos a traer acá, nos queda que el diferencial S módulo por el versor normal por el versor K es el diferencial X diferencial Y. Por lo tanto, el diferencial S módulo, el módulo del vector diferencial de superficie, es el producto del diferencial X diferencial Y, que sería el diferencial de área en el plano XY, dividido, simplemente despejando de acá, esto pasa al denominador, el producto del versor normal por el versor K. Básicamente, ¿qué estamos haciendo? Decimos que esta superficie alabeada, fíjense, el área, esta cantidad de área que hay acá en el espacio, que ya no está contenida en un plano, la podemos obtener como el cociente
entre el diferencial X diferencial Y, que sería el área en el plano XY, dividido el producto escalar del normal por K. Y acá fíjense que en el denominador aparece el módulo del producto escalar. Siempre vamos a obtener valor absoluto porque estamos hablando del diferencial de superficie módulo. Entonces, volviendo esto a la expresión del diferencial de flujo, reemplazando acá, podemos obtener que el diferencial de flujo en realidad podríamos sacar como el producto escalar del campo por el normal por el diferencial X diferencial Y sobre producto escalar del normal por K. Luego, el flujo total sobre la superficie sería extender eso a toda la partición mediante una integral doble. Acá faltó la otra integral doble sobre la región proyectada al plano XY. ¿Sí? Entonces, cuando nos interese calcular el flujo del campo vectorial sobre una superficie cualquiera en el espacio, ¿sí? Lo que vamos a hacer es resolver una integral doble de el producto escalar del campo vectorial por el versor normal. Este producto escalar, este primer producto, ya nos está contabilizando la cantidad del campo en la dirección perpendicular. Y el diferencial de área será, si proyectamos al plano XY, sería el diferencial X diferencial Y sobre el producto escalar del normal por K. Y los límites de integración van a ser los que me define el recinto proyectado al plano XY, es decir, la sombra de la superficie en el plano XY. Eso resuelto por sus proyecciones al plano XY. La otra opción, otra alternativa sería hacer el mismo análisis, pero haciendo la proyección al plano YZ. Por ejemplo, si nosotros proyectamos al plano YZ, nuestra superficie alabeada, fíjense, la sombra de esa superficie en YZ sería esto. Y decimos, ¿cuál es el versor que orienta al plano YZ? El versor perpendicular, que es el versor Y, en la dirección del eje X. Entonces, cuando hacemos el producto escalar del diferencial S por el versor Y, lo que vamos a estar obteniendo es el diferencial Y diferencial X. Diferencial Y diferencial Z. ¿Sí? Y del diferencial Y diferencial Z, ¿sí? Cuando reemplazamos que el diferencial S vector es el módulo por el normal, podemos obtener que el módulo del diferencial de superficie, ¿sí? Recuerden siempre que este módulo que estamos hablando acá, este módulo es el módulo de este vector en el espacio. Es el módulo de ese vector. Entonces, el módulo del diferencial S podría también calcularse como el diferencial Y diferencial Z sobre el producto del normal por el versor Y. Llevando eso al flujo, resulta que la integral de flujo también se puede calcular haciendo la integral doble del campo por el normal, por el diferencial Y diferencial Z sobre el normal por el versor Y. Y esto integrado en el recinto en el plano YZ, por la proyección. ¿Sí? Luego, la otra alternativa sería hacer el análisis de la proyección al plano XZ de nuestra superficie y decimos, bueno, ¿cuál es la sombra que proyecta en XZ? Y bueno, la sombra que proyecta en XZ sería este elemento de superficie y el elemento que orienta a XZ es el versor J. ¿Sí? El eje Y es perpendicular al plano XZ y el versor unitario que orienta sería el versor J. Por lo tanto, si hacemos diferencial S por el versor J, obtenemos diferencial X diferencial Z, la proyección, y finalmente el módulo del diferencial S será diferencial X diferencial Z sobre el normal por J.
Llevando eso a nuestra integral, también podemos calcular como la integral doble. El flujo total será la integral doble del recinto en XZ, ¿sí? Del campo por el normal por diferencial X diferencial Z sobre normal por J. Acá hay un detalle que sigue, ahí dice diferencial de flujo. De cuenta, ya no es diferencial de flujo, sino que es el flujo. Bien. Entonces sería ahí está. Ok. Bien, entonces veamos cómo aplicamos esto al flujo de un campo sobre una superficie. Por ejemplo, tenemos la superficie dada por el plano 2x más y igual a 6, que sería este plano limitado por z igual a 4, ¿sí? Entonces tenemos 2x más y igual a 6, ¿sí? Sería este plano que está acá, vamos a resaltarlo con otro color, hasta z igual a 4, y sobre este plano, ¿sí? Que es paralelo en este caso al eje z, está actuando este campo vectorial de componentes y en y, 2x en j, menos z en k, ¿sí? Y nos interesa calcular el flujo del campo sobre esa superficie, sobre este plano. Entonces, fíjense, acá se ve el campo de vectores que atraviesa al plano, ¿sí? Y nosotros queremos contabilizar la cantidad de líneas de campo que están atravesando a esa superficie, ¿sí? Entonces, acá tenemos el caso de una superficie que no está contenida en ninguno de los planos cartesianos, ¿sí? Una superficie alabeada, y queremos contabilizar la cantidad de líneas de campo que atraviesan a este plano. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos la superficie, ¿sí? Que está definida por 2x más igual a 6. Calculamos el elemento que orienta la superficie, ¿sí? ¿Cuál sería el elemento que orienta la superficie? Acá estaría el que denominamos nosotros versor normal a la superficie. Este sería el versor normal que orienta al plano, que es este que estamos calculando acá. ¿Cómo calculamos este versor? Como el gradiente de la función de la superficie, gradiente de la superficie dividido el módulo del gradiente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un versor, ¿sí? Estamos trabajando con un versor, ¿sí? Entonces, calculamos el gradiente. Dividimos por el módulo y ese sería el elemento que orienta la superficie en el espacio, ¿sí? En este caso, el versor normal tiene componentes 2, 1, 0 sobre raíz de 5. Entonces hacemos el producto, fíjense. Del campo vectorial de componentes y 2x menos z, ¿sí? El campo vectorial, por el versor normal, o sea, esto es el campo F, esto es el versor normal, y esto sería el diferencial de ese módulo. El diferencial de ese módulo.
Que en este caso, el diferencial de ese módulo, nosotros podemos trabajar. Fíjense, este plano tiene una proyección. Acá voy a resaltar una proyección a XZ, que se ve la sombra que proyecta el plano XZ sería otro plano de lados 0 a 3 y 0 a 4 en Z, o la otra opción también podría ser en IZ, en IZ, que sería este otro plano, ¿sí? Que sería la otra alternativa de proyecciones posibles. Acá se resolvió la proyección a XZ, ¿sí? A través de esta sombra que proyecta el plano que tenemos acá, que es paralelo al eje Z, a su proyección a XZ. Entonces, producto escalar del campo por el versor normal me estaría contabilizando la cantidad de líneas de campo que son perpendiculares. El diferencial de superficie, que sería un vector que está perpendicular al plano, ahora lo proyectamos al plano XZ dividiendo por el módulo del producto escalar entre el normal por el versor, en este caso el versor J, ¿sí? Y resolvemos esa integral. Entonces este producto nos queda 2i más 2x y estamos integrando en XZ. Como en este caso nos queda la variable y la integral es en XZ, reemplazamos y por lo que significa y en la superficie. Acá viene el concepto a través de la parametrización de la superficie, así como en la curva, para la integral de línea poníamos todo en términos de la curva, en la integral sobre la superficie ponemos todo en términos de la superficie. Y después simplemente se resuelve la integral doble, ¿sí? En este caso, esta integral doble da como resultado 108. Entonces, ese 108, ¿qué significa? Significa el flujo o la cantidad de líneas de campo que están atravesando a ese plano que está ahí superpuesto con el campo vectorial, ¿sí? Ese valor depende del campo, del comportamiento del campo, depende de la orientación de la superficie, ¿sí? En realidad depende de las dos cosas, ¿no? Entonces, el resultado es un número que significa la cantidad de líneas en esa superficie. Eso se denomina flujo de un campo vectorial. ¿Preguntas? Ustedes ya estuvieron haciendo aplicación, los que están cursando Física 2, estuvieron utilizando ya este concepto en Física 2, ¿sí? Cuando trabajaron con la ley de Gauss, ¿se acuerdan que en la ley de Gauss hablan de la proyección del ángulo sólido? Y bueno, ese ángulo sólido que proyecta la superficie sobre otra, en realidad es esto que nosotros estamos viendo acá, ese producto escalar del normal por el versor en alguno de los planos. Bien. La otra alternativa es que quisiéramos calcular una función escalar sobre una superficie. Si se trata de una función escalar, directamente, un campo escalar, directamente lo que hacemos es simplemente ahora encontrar el versor que orienta. Por ejemplo, acá el campo escalar f de x y z igual a xz por más y, que puede llegar a ser, por ejemplo, la función densidad del material, densidad por unidad de superficie. Si queremos sacar la masa total, tendríamos que integrar esa función densidad sobre el área de la superficie, pero una superficie que no está en un plano, ¿sí? Entonces, el procedimiento es parecido, simplemente que ya no tengo que hacer la proyección de la función por el versor normal, porque ya esto ya es un escalar. Entonces ahí, en este caso, simplemente optamos por integrar esta función, ¿sí? Y si encontramos el diferencial de superficie módulo,
el diferencial de ese módulo, también con el mismo análisis de las proyecciones, ¿sí? Entonces, integral de la función por el diferencial de superficie, si la función fuera, por ejemplo, la densidad del material, esta sería el diferencial de masa, la masa total sería la integral sobre toda la superficie. Resolvemos la integral doble que queda planteada, ¿sí? Y este resultado podría ser de acuerdo a lo que significa la función. Repito, si la función fuera densidad, esto sería la masa. Si fuera densidad de carga, sería la carga total sobre esa superficie. Y así sucesivamente, dependiendo de qué signifique la función. Y si la función integrando acá fuera 1, ¿qué me daría esta integral? Si todo esto vale 1, ¿qué estoy integrando? ¿Qué les parece? El área. El área, correcto. Entonces, con estas integrales también podemos calcular el área de superficies que están en el espacio, una superficie cualquiera alabeada, ¿sí? Con las integrales sobre superficies orientadas, nosotros calculamos el área, ¿sí? Mediante esta técnica o este análisis, digamos, a través de los vectores que orientan a la superficie en cualquier punto. ¿Está? Entonces, bueno, ahí en el trabajo práctico hay una combinación de estas situaciones de integrales de funciones vectoriales, integrales de funciones escalares, cálculo de áreas, como para practicar un poquito esto. Acá vamos a ver la integral como integral misma, digamos, sobre la superficie para entender cómo funciona, pero el objetivo es aplicarlo al caso de los teoremas integrales, que es el tema que viene a continuación de la próxima semana. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ahí lo que hizo usted es reemplazar, en la integral reemplazó y por el valor de 6 menos 2x. Claro, ¿por qué? Porque fíjate que yo resolví para este ejemplo a través de la proyección a xz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como estoy integrando en diferencial x, diferencial z, esa y, ¿cómo resuelvo la y? Porque estoy integrando en xz. Entonces, ¿qué hago? Si estoy integrando en xz y me queda una y en la integral, entonces tengo que resolver a y en función de xz en este caso. ¿Y cómo se hace esa parametrización? En términos de siempre de la superficie. Entonces, como mi superficie acá es el planito que vale 2x más igual a 6, de acá despejé y esta y reemplacé en esta y. Entonces, de acá me quedó xz más 6 menos 2x. Ahora tengo la función integrando todo en términos de xz. ¿Sí? Lo mismo si integrara en xy y me queda una z en la función, entonces despejo z de la superficie, siempre de la superficie, ¿sí? Acuérdense, lo que manda la parametrización ahora es la superficie, ¿sí? Entonces siempre pasa eso, que de acuerdo a la función, acá me queda una tercera variable que no va en la integral. ¿Por qué? Porque es una integral doble, entonces despejo esa variable de las otras de acuerdo a la función de la superficie, reemplazo y ahí resuelvo la integral. Y me va a quedar una integral doble que la puedo resolver otra vez por coordenadas cartesianas, por coordenadas polares. Si fuera útil hacer un cambio de coordenadas, eso es totalmente válido. Es decir, una vez que llegué a esta expresión de la integral doble que tenemos acá, ¿sí? Si amerita, digamos, o simplifica el trabajo, pasarlo a coordenadas polares, se hace el cambio de coordenadas y se resuelve la integral. A partir de ahí el tema es resolver la integral doble. ¿Está? Y ese valor que obtengo sería ¿qué sería? Y este valor, en este caso, depende siempre de qué significa esta función. ¿Sí? Por ejemplo, si esta función, la función integrando xz más y, fuera la densidad del material, ¿sí? Entonces, esta integral representa la masa. O sea, 72 raíz de 5 sería la masa total, ¿sí? Del planito ese hecho del material cuya densidad es x por z más y, ¿sí?
Si fuera la densidad de carga eléctrica, por ejemplo, sobre esa chapa, entonces este resultado sería la carga total sobre ese planito. ¿Está? Entonces el resultado es el valor del campo escalar en esa superficie, el total. ¿Sí? Y entonces depende qué significa este campo escalar, qué unidades tiene, ¿sí? Y qué magnitud está representando. ¿Está? Sí, profe, perfecto, gracias. Buenísimo. Bien. Recording stopped. Bueno, vamos a pasar entonces a la sesión de grupos para trabajar un poco sobre la guía. Voy a pegar acá las asignaciones de ejercicios. Bueno, esta semana, como el viernes, vamos a hacer el recuperatorio del primer parcial. Entonces, esta semana no va a haber exposiciones, solamente presentan los ejercicios por la asistencia de la semana, de la práctica, y no vamos a hacer exposiciones. Lo que sí vamos a hacer es el viernes una actividad en paralelo para los que ya aprobaron el parcial. Entonces, el viernes hay clase en paralelo, pero no hay exposiciones. Acá pego las asignaciones de ejercicios. Esto va por la asistencia, recuerden, y no hay exposición esta semana. Disculpe, una consulta. Diga. Por ejemplo, a mi grupo nos toca el ejercicio 1B y el más 2 significa que es el ejercicio 2 también. Claro, porque la consigna del 2 es, si el campo es conservativo, calcular la función potencial. Sí, ahora vi Entonces, recién. Claro, si no es conservativo, no hay función potencial. Y si es conservativo, hay función potencial. Entonces, como el 2 está asociado al 1, por eso dice del 1 a B con el 2. Cuando hay función potencial, se calcula la función, y cuando no la hay, no se calcula y se justifica por qué no hay, digamos, ¿no? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, el jueves a las 8 de la mañana hacemos consulta para el recuperatorio, para los que tengan que recuperar. Acuérdense, 8 a 9, estamos disponibles para consulta con este mismo enlace de la clase práctica. Ya está habilitada la actividad por si alguien la entrega hoy hasta las 12. Y si no, bueno, el viernes. El viernes. Sí, lo van a poder hacer fácil porque es bien sencillo lo que tienen que hacer. Está solo la primera parte para entregar, la parte de integrales no, la idea es que integrales resuelvan, pero el fuerte de la aplicación de estas integrales va a ser los teoremas que vemos la semana que viene. Así que entregas es solo de la primera parte, ¿sí? Bien. Acá iniciamos sesión de grupos, así trabajamos y vemos si se entendió algo de todo lo que hicimos. La filmina esta está disponible ahí en el Moodle, el PDF, así que lo tienen ahí para trabajar. Disculpe, ingeniera. Sí. En el TP no hay 3G y a mi grupo le tocó el 3G. Pasa del F al H. ¿Qué ejercicio nos tocaría? A ver un poquito. Hay un problema con la numeración, entonces, a ver. Y entonces el H, corremos todo uno, H, I, J, claro. A ver, voy a arreglar acá. Dale, muchas Me di gracias. cuenta. Ingeniera, disculpe, mientras arregla eso, por ahí quería preguntar algo. Sí, diga. Yo tengo una consulta con respecto al parcial anterior. ¿Eso tenemos que consultar jueves o
otro momento. Y ahora cuando pasamos por el grupo, ¿qué grupo sos vos? Grupo 6. Ok, Si puede pasar, ahora, por favor, porque justo los 3 del grupo tenemos la misma duda. ok, ahora pasamos por ahí. Muchas gracias. 3J, 3K. Vuelvo a copiar acá el... Gracias por avisar, no me había dado cuenta de ese problema de numeración. Ahí está. Corremos todo. Esa sería la asignación. Bueno, iniciamos los grupos y ahí pasamos a ver las dudas que tienen.